de riesgos en los sectores industrial y construcción. Les recordamos a todos los asistentes mantener el micrófono en silencio. Este curso de certificación en salud ocupacional y prevención de riesgos laborales y gestión de los sectores industrial y construcción se busca proporcionar a los profesionales una base de conocimientos prácticos para promover el desarrollo de la cultura y de prevención y proporcionar herramientas y recursos necesarios para desempeñarse en el diagnóstico de los riesgos laborales, a fin de determinar los factores de riesgos que enfrentan los recursos humanos y qué factores del riesgo se determinan en función de su análisis. En esta ocasión, el curso será dictado por el economista Daniel Guerrón, con experiencia en el sector privado y público por más de 10 años. Daniel Guerrón es actualmente director general de Zenfor Pro, capacitadora del Pacífico. Les recordamos dar un like y seguir nuestras redes sociales en Facebook. Recuerden que esta capacitación es gratuita, sin embargo, tenemos las dos opciones de los dos certificados por $39.99 y tres certificados por $49.99. Le damos el micrófono a Daniel Guerrón. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Guerrón. Voy a ser el docente del curso de Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos Laborales, Gestión de Riesgos en los sectores industrial y de la construcción. Gracias a Christopher por la bienvenida. Igualmente de mi parte, espero que todo este curso sea del mayor provecho posible. Tratemos de hacerlo muy dinámico. Voy a procurar hacer las pausas debidas. Lo importante aquí, como yo siempre inicio las clases, los talleres, los cursos con los participantes, es que recuerden que aquí yo no estoy para demostrarles que conozco del tema. Aquí yo estoy para que ustedes aprendan. Si es que ustedes, al finalizar el taller, la capacitación, no aprenden, no adquieren todos los conocimientos que ustedes vinieron a buscar, es como que mi trabajo ha sido infructuoso. Entonces, en este sentido, hagan todas las preguntas que ustedes consideren necesario. Creo que alguien tiene un micrófono encendido. Déjenme nada más apagarles. Debe haber pasado algo que les permitió desbloquear. Listo. Vamos a cerrarles los micrófonos con la recomendación que les dio Christopher. Procuremos no encender los micrófonos para no tener interrupciones. Eso sí, yo voy a estar siempre procurando, revisando el chat. Si es que tienen preguntas, voy a hacer las pausas, como yo les mencionaba, las necesarias. El curso está planificado revisarlo en 4 módulos. Estos 4 módulos van a estar orientados netamente a abarcar la mayor parte de los temas de salud ocupacional, de los de prevención de riesgos laborales, los de gestión de riesgos laborales, que es como el fin mismo para lo que nosotros nos capacitamos, para lo que nosotros estamos buscando aprender. Nosotros no nos interesa, si se puede decir, conocer la legislación si no la vamos a aplicar. No nos interesa saber en dónde hay riesgos si no las vamos a gestionar. No nos interesa brindarles equipos de protección nada más a los trabajadores o cumplir con la normativa vigente, si es que con eso no vamos a evitar accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, en este sentido, en la descripción del grupo de WhatsApp, que espero que todos estén incluidos, si es que completaron su formulario de inscripción, van a estar todos incluidos ahí. Habíamos compartido también este link de esta primera clase en nuestro fanpage de Facebook. Si es que hay algún participante del mismo que no haya completado el formulario de inscripción, por favor, al finalizar la clase, para que nos solicite el enlace para que complete el formulario, y con eso, si es que desea continuar con la capacitación, podemos seguir los demás días. El enlace que les habíamos compartido de igual manera de Zoom va a ser el mismo para todos los días. Entonces, en este caso, ustedes ya saben que en el enlace que dieron clic el día de hoy, van a dar clic el día de mañana, el miércoles, el jueves, el viernes. Entonces, con eso, la dinámica va a ser mucho más fácil. Vamos a entrar siempre unos 5 minutos antes de las 8 para tratar de comenzar puntuales, aprovechar bastante el tiempo.
La planificación está realizada para abordar todos los temas entre 6 y 8 días. ¿Por qué les digo entre 6 y 8 días? Porque no todos los grupos son los mismos. En un grupo nos podemos demorar menos tiempo y en otro grupo nos podemos demorar más. Ya depende de ustedes. Si es que ustedes tienen muchas ganas de aprender, hacen muchas preguntas, podemos sugerir un par de temas más adicionales, hacer un par de talleres prácticos, nos podemos demorar un poco más del tiempo. Por el contrario, si solamente me dejan a mí aquí hablando y hablando y no me preguntan nada, yo también me voy a aburrir y vamos a concluir en menos tiempo del estimado. Entonces, como les digo, lo importante es de que ustedes aprovechen el tiempo que vamos a compartir aquí entre nosotros. Supongo que estamos profesionales de varias áreas del conocimiento. Pueden estar estudiantes, doctores, ingenieros, economistas como yo, muchas áreas. Entonces, entre todos podemos hacer un grupo muy completo. Complementémonos entre todos, hagamos las preguntas necesarias y bueno, sin más, vamos a dar inicio. Déjenme compartirles la pantalla para ver la presentación del día de hoy. Bien, creo que ahí se está compartiendo. Supongo que lo están viendo bien, pero con todo, por favor, un par de personas que me confirmen en el chat si es que están viendo perfectamente la presentación. Listo, gracias. Bien. Vamos a iniciar esta parte de la sesión. Va a estar dividido, como yo les mencionaba, en 4 módulos, ¿cierto? El primer módulo vamos a tratar de revisar la legislación, el marco legal, los conceptos básicos del tema de salud ocupacional y prevención de riesgos. ¿Por qué nosotros empezamos, y particularmente yo, y disculparán si en algunos casos hablo en primera persona, ¿por qué iniciamos desde esta fase? Porque yo no puedo a ustedes pedirles de que ya sepamos evaluar riesgos, identificar los mismos, si es que no sabemos en este primer momento cómo, en qué nos basamos, cuál es la legislación sobre la que recaemos nosotros, los trabajadores y los empleadores. Nosotros tenemos un marco legal que cumplir, un marco legal que nos protege a nosotros como trabajadores, que igualmente nos va a dar a nosotros obligaciones como trabajadores y obligaciones como empresarios, como empleadores, y como partes activas de los procesos laborales. En todo entorno de trabajo hay riesgos laborales, en todos. En el mismo momento de que nosotros ya estamos en una relación laboral, ya vamos a tener riesgos laborales, los mismos que tienen que ser identificados, evaluados y gestionados. En este caso, por poner un ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, brindando la capacitación, se puede decir que es una actividad administrativa. Yo en el momento de ya sentarme frente a la pantalla con ustedes, estar sentado, yo ya estoy frente a algunos riesgos. Si es que ustedes están en sus domicilios, supongo ya, muy pocos deben estar en oficina escuchando la clase. Si miran a su alrededor, en primera instancia ustedes capaces que no están muy orientados en estos temas van a decir riesgos, pero ¿en dónde? No veo nada. Pero cuando ya finalicemos todo el taller, todas las clases, ya vamos a poder nosotros darnos cuenta y decir, mira, hemos estado expuestos a un sinnúmero de riesgos que antes no nos habíamos dado cuenta y que normalmente en el ámbito ecuatoriano, que es en donde estamos todos, muy pocas veces suelen conectarse personas de otros países, pero sí lo saben hacer. No sé si hoy estemos con personas de otros países. Pero bueno, en este sentido, lo que nosotros vamos a ver orientado más al tema ecuatoriano. En el tema ecuatoriano, en los últimos años, me atrevo a decir que pueden ser ya 2 o 3 años, es donde se le ha estado dando más hincapié en revisar este tipo de conceptos y en la prevención en sí de los riesgos. Pero esto no es algo nuevo. Se puede decir que es algo nuevo en el país porque
muchas de las veces lo hemos dejado de lado. Lo hemos dejado de lado como empresarios y también como trabajadores al no exigir los derechos que nosotros tenemos, que es lo que ya vamos a ver. Entonces, bien. En esta primera lámina tenemos una línea del tiempo. Una línea del tiempo que nos va a nosotros a orientar en dónde estamos posicionados hoy, pero para nosotros tener estos conceptos y esta legislación, este marco legal, tuvo que haber pasado a través del tiempo, a través de las edades, como hemos puesto aquí, desde la prehistoria, pasando por la edad antigua, media y moderna, hasta llegar a la edad contemporánea, en donde ya nosotros tenemos la estructura laboral como la conocemos. Veamos nosotros cómo trabajábamos antes, en la prehistoria. Algo súper básico, el trabajo se realizaba netamente con herramientas de tipo manual, como las que podemos ver en las imágenes. Lanzas, flechas, este tipo como elementos como de martillos rústicos, se utilizaban para las primeras actividades laborales. Se dice primera actividad laboral porque nosotros, en este caso, en la prehistoria, si es que ustedes conocen un poquito más, los hombres eran los encargados de salir a la caza, a la pesca, y las mujeres se quedaban en la parte de las casas, de las viviendas, haciendo netamente ya un poquito más avanzado el tema de recolección, de cuidar a los niños, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros no teníamos una relación laboral en sí de que yo trabajaba para alguien, sino era un concepto más como de supervivencia. Entonces, en este sentido, ya vamos a ver nosotros más adelante, ¿qué tiene que tener el concepto básico de trabajo para que nosotros ya vayamos viendo en la posición en la que nos encontramos? En la posición en la que nos encontramos ahora de las relaciones laborales, que tiene que haber la prestación por cuenta ajena. Yo no puedo decir que estoy trabajando bajo mi propia cuenta, que yo salgo a ejercer mi profesión, que salgo a ejercer netamente algún negocio, alguna empresa individual, y yo puedo decir que tengo una relación laboral conmigo mismo. No, no es así. Entonces, esto es un cambio drástico de la prehistoria, de lo que acabamos de ver, cómo se hacía antes, todas las actividades de forma manual, y no era por cuenta ajena, era por cuenta propia. No se trabajaba para nadie. Ya avanzando en la línea del tiempo, nosotros ya dejando atrás la prehistoria, en la Edad Media nosotros ya tenemos aquí tres puntos o tres etapas que son importantes de conocerla. En el año 476, aquí ya surge la creación de la salud pública. La salud pública como nosotros la conocemos, que es gratuita, que tenemos derecho todos, en este caso en el Ecuador, podemos ir a algún centro de salud, algún hospital que sea público y tenemos derecho a recibir atención médica. La atención médica surge, la creación de la salud pública surge en el año 476. ¿Por qué? En este año la religión permitió la creación de hospitales y centros de beneficencia. Aquí se crean ya también los gremios de oficios, los que nosotros conocemos ahora, los gremios de trabajadores, los sindicatos, las asociaciones, en donde aquí ya empiezan a tomarse ciertos conceptos de exigir medidas de protección para los trabajadores que sufrían accidentes. Entonces, los trabajadores, que ahora ya no es como en la prehistoria que hacemos trabajo por cuenta propia, sino ya es por cuenta ajena. Si es que yo me accidento en mi actividad laboral, yo ya tengo derecho a ir a que me atiendan. Yo ya tengo derecho a ir a la salud pública. Bien, en el año 645, aquí en Italia ya se establecen normas legislativas que son las que nosotros ya vamos a ver, en las que estamos amparados nosotros en la legislación ecuatoriana. Las primeras que surgieron fueron en Italia. Aquí
ya se establecen medidas de prevención, si se puede decir, para proteger a los trabajadores de los accidentes de trabajo. Se establecen igualmente ya en los estatutos las medidas tendientes a proteger a los trabajadores que se accidentan y también medidas encaminadas a que no ocurran estos accidentes, que ya en el concepto contemporáneo se puede decir ya que aquí ya se empezó a hablar de la prevención de los riesgos laborales. Más avanzando en la línea del tiempo, tenemos en el año 1453 que ya se forman los estados y ya recae sobre la responsabilidad de proteger al ciudadano. En este caso, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano. El Estado ecuatoriano es el que promulga las leyes, el que promulga la legislación nacional para proteger a los trabajadores y también para darles obligaciones. Es de parte y parte. Ustedes van a escuchar a lo largo de la capacitación que yo siempre les menciono que aquí no hay buenos y malos. Los actores partícipes de la prevención de los riesgos tienen responsabilidades compartidas. Capaz unos más que otros, pero todos tienen su responsabilidad. No es que el empleador es el malo y tampoco el trabajador es el malo. Y por el contrario, tampoco es que el uno es el bueno y el otro es el pobrecito, el que está desatendido. Todos tenemos responsabilidades. La responsabilidad es compartida. Ahora bien, ya en la Edad Moderna, en el año 1556, aquí ya George Agrícola publica un tratado de red metálica. En este tratado de red metálica ya se empieza a hablar del ámbito de las enfermedades profesionales. Como acabamos de ver en la lámina anterior, estábamos hablando netamente de la salud pública, de la atención cuando los trabajadores se accidentan. Pero ya aquí en el tratado de red metálica, que lo publica George Agrícola, ya empieza a hablar él de las afecciones que tienen los trabajadores, las que no son inmediatas, las que se van presentando con el tiempo, eso que es llamado enfermedad profesional. De igual manera, en el año 1690, Bernardo Ramazzini, el creador de la medicina del trabajo, ya describe los riesgos de 54 profesiones y ya propone el término de higiene. Ustedes cuando escuchen el término de higiene, higiene en el trabajo, higiene laboral, ¿cómo más suelen colocarla? Bueno, el concepto de higiene en sí habla netamente y tiene relación con las enfermedades profesionales. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferenciación entre la seguridad industrial, la higiene, la ergonomía, los riesgos psicosociales, etcétera, ¿no? Bien, por último, ya cuando surge todo el ámbito de la revolución industrial, en donde ya se hace un cambio drástico de la forma en que nosotros concebimos una relación laboral, ya no es que una persona en sí, por ponerles un ejemplo, en un taller de carpintería, la persona construía el mueble, él mismo construía una puerta, él construía, fabricaba mesones, etcétera, todo lo que se puede hacer con la madera, ¿no es cierto? Mesas, sillas, ya no lo hace netamente él. Con la revolución industrial, nosotros ya tenemos los procesos de fabricación de trabajo en línea. Entonces, aquí ya se incrementan los puestos de trabajo, se incrementan los trabajadores contratados, ya se hace procesos industrializados gigantes, como los que nosotros, por ejemplo, con la pandemia que estamos viviendo y lo que nos pasó hace un año, se nos obligó a nosotros a utilizar mascarillas, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera sido de nosotros si es que hubiéramos estado esperando que en un proceso para fabricación de una mascarilla, la mascarilla la fabrique netamente una sola persona? Nos hubiéramos muerto, sin duda alguna, la mayoría de la población mundial.
si no fuera por los procesos que están ya muy industrializados, que ya son procesos productivos recontra tecnológicos, que se hacen en línea y que utilizan igualmente mucha cantidad de trabajadores, no hubiéramos podido sobrevivir a esta pandemia. Pero bien, en este caso, con el tema, el ámbito de la revolución industrial, al incrementarse los trabajadores, también se incrementan los riesgos a los que estamos expuestos. No era lo mismo antes en la prehistoria salir a trabajar con alguna herramienta, con una lanza, a ahora trabajar con máquinas netamente tecnificadas que tienen procesos de conectividad, son procesos recontra muy industrializados, ¿no es cierto? Entonces, con los nuevos cambios de las tecnologías, nosotros también ya tenemos la aparición de nuevas enfermedades profesionales y también estamos más expuestos a accidentarnos en los puestos de trabajo. Bien, recuerden que si tienen dudas de lo que vaya planteando en la presentación, me envían un mensaje, hacemos la pausa y leemos sus dudas y aclaramos algún tema específico. Bien, eso como un antecedente de cómo se llevaban las relaciones laborales en la antigüedad, cómo las llevamos ahora. Ahora vamos a hacer un paso, un cambio a los conceptos básicos de salud en el trabajo. A ver, me dicen que está bajo el volumen. ¿A todos les pasa lo mismo? ¿No me escuchan muy bien? Bien, sí se escucha bien. El compañero que nos está escribiendo desde Galaxy 7 Prime, que no ha colocado el nombre, por favor salga y vuelva a ingresar o revísele algo en su conexión. Bien, el concepto del trabajo. Vamos a revisar algunos conceptos y a lo largo de todas las clases vamos a estarlos revisando porque son importantes tenerlos muy en cuenta. El concepto del trabajo. El trabajo es el conjunto de actividades humanas efectuado a cambio de un pago. ¿De dónde sacamos nosotros este concepto? De la Organización Internacional del Trabajo. Nos dice que nosotros realizamos actividades, lo efectuamos a cambio de un pago, y el pago puede ser en diversas modalidades, salario, sueldo, comisiones, propinas, o no remunerado, que producen bienes o servicios en una economía, satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesario para los individuos. Este concepto netamente es un concepto económico. Yo les coloco aquí no para aprendérnoslo de memoria, ninguno de los conceptos está para aprendérnoslo de memoria, no serviría de nada, nos vamos a olvidar al día siguiente. ¿Por qué les coloco yo este concepto? Porque el concepto de trabajo, si nosotros hablamos de salud ocupacional o salud en el trabajo o prevención de riesgos laborales o prevención de riesgos en el trabajo, tenemos que saber de qué se trata el trabajo. En términos generales, nosotros trabajamos a cambio de que nos paguen, ¿no es cierto? Tenemos una relación laboral, pero no nos vamos a enfocar en el ámbito económico, sino tenemos que enfocarnos en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la seguridad. La seguridad industrial, ¿qué es lo que nos dice? Es el sistema de disposiciones obligatorias. Entonces, todos los conceptos que nosotros vamos a ver a lo largo del día de hoy y hasta que finalicemos la capacitación, va a estar orientado al cumplimiento de disposiciones obligatorias. Yo no puedo mañana hacer una inspección de seguridad, hacer una revisión de riesgos laborales en un ámbito administrativo si no tengo una disposición obligatoria que me diga cómo hacerlo o qué tengo que hacer. Estas disposiciones obligatorias, ¿para qué están establecidas? No están establecidas para ponerles trabas a los empresarios, como muchas de las veces nos pasa que sentimos de que nos están ahorcando el cuello.
nos ponen muchas cosas, muchas trabas, muchas limitantes en el ámbito que tenemos que cumplir respecto a los trabajadores. Estas disposiciones lo que tienen por objeto es la prevención y la limitación de los riesgos. Como les decía al inicio de la clase, en todos los ámbitos de trabajo nosotros estamos expuestos a riesgos. Estas exposiciones, ¿cómo podemos evitarlas? Con una disposición obligatoria. Si a nosotros nos dicen mientras manejamos el auto, nos dicen no utilice el celular, sabemos que si utilizamos nos van a sancionar, entonces es algo. ¿Por qué nos dicen? No nos dicen por molestarnos, nos dicen porque si utilizamos el celular nos vamos a distraer, nos vamos a accidentar, nos podemos morir. Entonces pasa algo similar en la situación de trabajo. Nos ponen una disposición que conformemos un comité de trabajadores, de seguridad, que establezcamos un servicio médico en la empresa, que les demos equipo de protección de seguridad. No es para cuando vengan a hacernos la inspección sancionarnos. Esto nos están estableciendo porque tenemos que precautelar las vidas, evitar accidentes, evitar daños en el entorno de trabajo y al mejorar nosotros igualmente el entorno de trabajo, evitar accidentes, evitar enfermedades, la rentabilidad de los negocios de las empresas siempre se va a elevar. El concepto de salud. Este concepto de salud es el más importante que vamos a ver a lo largo de toda la capacitación. El más importante, ¿por qué? Está establecido en la Constitución un concepto similar, ¿no? No es con las mismas palabras porque este fue tomado igualmente de una oficina regional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla del concepto de salud. El concepto de salud no es solamente yo verme al espejo y decir no estoy enfermo, porque no me veo que me haya roto un brazo, no he visto que me he cortado una mano, no he visto que me he lesionado la rodilla cuando me he caído transitando en los pasillos del trabajo. El concepto de salud es el estado completo de bienestar. Estado completo de bienestar, ¿en qué sentido? El físico, en el que yo veo en el espejo y digo, me siento saludable, no tengo ninguna lesión. Pero también tiene que ser el estado de bienestar completo en el ámbito mental, espiritual, emocional y social. Ustedes van a decir, chuta, pero yo solamente quiero que que mis empleados trabajen bien, yo darles lo necesario y listo, que cumplan las disposiciones y ya. O al revés, como trabajadores nosotros decimos, bueno, con estar en una situación, qué sé yo, en algún puesto de trabajo administrativo, yo con tener una buena silla, un buen espacio de trabajo, ya estoy completo. Pero estamos dejando muchas de las veces el ámbito de la salud mental. ¿Qué pasa con nuestro entorno de trabajo? ¿Qué pasa con la relación con nuestros jefes, con nuestros compañeros? ¿Qué pasa con las situaciones que vivimos día a día en nuestras casas, en nuestro estado emocional, en nuestro estado social? Todo eso afecta en el trabajo. Nosotros no somos máquinas. Si nosotros vamos a una situación laboral, no es que decimos, bueno, desde aquí para atrás, quédese ahí en nomás problemitas, yo ya vengo más lueguito, acabo mi jornada laboral y después me encuentro con ustedes y seguimos tratándolos. No. Si es que yo la noche anterior a ir a trabajar en la construcción, en una excavación, yo soy tractorista, y si la noche anterior se me murió mi perrito, ¿ustedes creen que no me va a afectar eso al trabajo que voy a desempeñar al día siguiente? ¿Qué opinan?
Creo que ya se han salido todos de la clase. Vamos a ver sus comentarios. Disminuye la concentración, perfecto. Se afecta emocionalmente, afecta. Déjenme ver, Adrián levantó la mano. Buenas noches con todos. En realidad, no sé, habría que ver psicológicamente el estado de la persona porque, bueno, también la parte mental, porque, como usted dice, pues yo no es que digo que los animales no son, parte de nuestra convivencia diaria, pero considero más que una cuestión emocional sería más tendría más reacciones en si llega a fallecer un familiar muy cercano, un ser querido. Considero eso, ¿no? Ya habría que ver la parte emocional del sujeto en este aspecto. Gracias por su participación, Adrián. Bien. A ver, tomando las palabras de Adrián. Hay casos y casos. No todos los seres humanos somos iguales, ¿no es cierto? Hay unas personas que les gusta el color rojo, hay otras que les gusta el amarillo. Hay unos que les gusta el Barcelona, otros que les gusta el Emelec. Hay unos que les gustan los perros, otros que les gustan los gatos. Hay unos que les gusta tener animalitos en su casa y otros que no les gusta. Entonces, si bien era un ejemplo aleatorio, ¿no es cierto? Si bien yo puede ser de que le quiero mucho a mi mascota, pero puedo manejarlo de una diferente manera. Yo puedo decir, chuta, ya se murió, bueno, ya estaba viejito, ni modo. Y puedo irme feliz a trabajar. Pero hay otras personas que capaz no pueden manejarlo de la misma manera. Y sí les puede afectar mucho. Y trasladándole un ejemplo capaz más a la realidad, o que capaz podamos estar inmersos todos. Si es que yo no me llevo muy bien con un compañero de trabajo, y digo, no, me cae mal porque es odioso. Yo puede ser que le maneje la situación muy profesional y salude con él y trabaje perfectamente y me voy a mi casa y me olvido. Pero pueden haber otras personas que sí les esté afectando eso y cuando vayan donde su esposo, donde su esposa se quejen, no, es que el Daniel es un odioso, no me deja vivir en paz, siempre me pone en contra de mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones laborales, son situaciones en las que nosotros podemos decir, bueno, a mí no me afecta, pero a otras personas sí. Entonces, yo al estar en un entorno laboral, como ustedes pueden ver aquí en el concepto, dice el estado de bienestar social. ¿Cuál es el estado de bienestar social? La sociedad. Nosotros no somos unos entes autónomos, no podemos vivir alejados o encerrados en una burbuja, se puede decir, o sin salir de la casa. Puede haber gente, personas a las que no les guste mucho salir y puedan sentirse muy saludables. Pero hay otras personas, como lo que nos está pasando ahora, que emocionalmente no se sientan muy bien. ¿Y qué es lo que pasó? Hay un estudio que ahorita no les podría compartir. Si es que me acuerdo, les comparto por el grupo. Que decían que todo el tema de la pandemia, a las personas, sobre todo a las mujeres que están en el teletrabajo, les está afectando, no les podría decir en porcentaje, pero es drásticamente, porque no es lo mismo a las personas. ¿Por qué digo mujeres? No por ser machista, el estudio lo habla porque al estar los niños también en la casa, las responsabilidades normalmente, no digo que esté bien, normalmente las asumen siempre las mujeres. Que los niños se conecten a la clase, que estén pendientes de las tareas, que estar pendientes de la casa, que estar pendientes de salir a hacer las compras, qué sé yo, son muchas cosas. Entonces hay una sobrecarga que antes no la tenían, porque las mujeres que trabajan salen, se desenvuelven en su actividad laboral y por más de que saben que tienen pendiente las tareas de los niños y demás, regresan, pero salieron de su entorno.
O sea, salieron, se rieron con una amiga, con un amigo, almorzaron en otro lado, pues ya no es lo mismo estar en la casa todo el día con esa presión. Entonces les está afectando muchísimo. Entonces, como les digo, las situaciones laborales son muy complejas. Entonces, nosotros al estar hablando del concepto de salud, no podemos dejar de lado ninguno de estos aspectos, ninguno de estos parámetros. No es solamente, como yo les decía, haciendo hincapié en esto, nosotros en un entorno laboral, físicamente, lo más probable es de que nos veamos bien. Vamos bien vestidos, sonreímos, estamos perfectos, saludables. Pero en el ámbito mental, puede ser de que nuestra novia nos dejó el día de ayer. Puede ser que espiritualmente nosotros estemos pasando un problema muy grave, así como lo que mencionó el compañero, falleció un familiar. El estado emocional, no me siento muy bien porque no estoy a gusto en mi trabajo. No me gusta, estoy ahí, estoy soportando porque no hay más plazas de empleo. Mis compañeros me hacen bullying. Entonces son muchas cosas que nosotros con todo el ámbito que vamos a estudiar vamos a saber cómo identificarlas y cómo implementar medidas preventivas. Déjenme ver algunos comentarios que nos mandaron por aquí. Claro que afecta al rendimiento laboral y emocionalmente siempre y cuando esté apegado con la persona. Claro, siempre y cuando, ¿no es cierto? Todos somos distintos. Resilientes. Es un concepto bueno. Por supuesto que afecta el rendimiento personal y por ende los objetivos organizacionales. Perfecto. Vamos. El concepto de salud en el trabajo. Recuerdan que les mencionaba el concepto de trabajo. En realidad, para lo que vamos a estudiar, no es que nos va a servir de mucho aprendernos el concepto económico de trabajo. El que nos va a servir es el concepto de salud en el trabajo. Salud en el trabajo es una actividad multidisciplinaria. Multidisciplinaria y es muy amplia. Por ejemplo, yo cuando acabé mis estudios en la maestría de prevención de riesgos, yo me especialicé en seguridad industrial, orientado netamente a evitar accidentes y gestionar los riesgos. Es muy amplio, al igual que es muy amplio el tema de la higiene industrial que se encarga de las enfermedades. Es muy amplio el tema de la ergonomía, es muy amplio el tema de los riesgos psicosociales. Entonces, no es netamente hacer un análisis, se puede decir, por encima de lo que más o menos puedo leer o de lo que más o menos me exige la legislación nacional, cumplirlo eso, hacer el programa de prevención de riesgos, hacer el programa de uso de drogas, dejarlo documentado y archivarlo y presentarlo cuando viene el inspector de trabajo. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, si somos estudiantes, si somos empresarios, si somos trabajadores, tenemos que pensar que la salud en el trabajo, nosotros, como yo les decía, no estamos aquí entre máquinas, somos personas. Entonces, no el fin mismo, yo sé que una empresa se constituye, se crea, un negocio se crea para obtener rentabilidad, tener utilidad. Pero en eso no podemos hacer como una carrera de caballos que el que se caiga no me interesa y que se quede atrás. Entonces, en este sentido, tenemos que precautelar la salud de los trabajadores. Si un trabajador, esto lo vamos a reforzar más adelante, pero ya les pongo adelantado el ejemplo. Si un trabajador, por la situación laboral en la que está pasando, que le hacen la vida imposible, como se puede decir. El jefe le trata mal, le sobrecarga de trabajo, no hay una buena organización, los compañeros igual le acosan. Se excusa muchas jornadas laborales. Se excusa, está enfermo los lunes, está enfermo los jueves. ¿Qué pasa con ese puesto de trabajo? No es productivo. No es productivo, ¿por qué? Porque no hay un entorno adecuado, no hay un entorno de salud. Entonces, no es que solamente pierde el trabajador, allá él. Pierde también el empresario, pierde también la empresa.
Porque cuando un compañero no viene, ¿qué es lo que pasa con el trabajo de él? No es que dicen, ah, bueno, no vino y mañana de venir y ahí es igual. Toca apoyar entre el equipo de trabajo que está, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, salud en el trabajo, actividad multidisciplinaria, lo que les acabé de mencionar. ¿Dirigida a qué? A proteger y promover la salud de los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Con la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, así como la eliminación de los factores o condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud. Los factores y condiciones de riesgo, o factores de riesgo o riesgos laborales, que es lo que ya vamos a ver más adelante, tienen que ser identificados y evaluados para con ello evitar los accidentes y las enfermedades de trabajo. Bien, llegamos a una imagen que a mí me gusta mucho. Antes de leer el concepto, ustedes, cuando vean esta imagen y vean la palabra peligro, ¿estamos equivocados? ¿O es muy gráfico esta situación como algo peligroso? ¿Qué se puede observar en esta imagen? ¿Estará correcta la forma de proceder, la forma de ejecutar las actividades entre estas dos personas? Imprudencia. La mala práctica del uso de las herramientas. Vamos aterrizando un poco ya más los conceptos. Pongámonos en el... Siempre me da cosas ver a mí esta imagen, pero ahí la tengo para que, como que hagamos conciencia. Veamos que no se me escape en los comentarios. A ver. Un gran peligro simplemente no ven el riesgo. Me voy a quedar con un segundito con el comentario de Jan Lanza. Un gran peligro o simplemente no ven el riesgo. Empíricamente nosotros entendemos lo que nos dice Jan. Empíricamente quiere decir de que entendemos lo que nos dice. Es una situación peligrosa, es una situación de riesgo. Cuando acabemos las sesiones, cuando acabemos las clases, tenemos todos que utilizar bien los conceptos, porque aquí estamos mezclando las dos cosas. Pero como les digo, ahorita, por ser la primera clase, la primera vez que conversamos, que nos conocemos, está perfecto porque no es que está mal, porque si nosotros le decimos a una persona que igual no conoce técnicamente los conceptos de prevención, va a decir, sí, yo te entiendo, es una situación muy peligrosa y mucha impericia, es una situación de mucho riesgo. Pero cuando nosotros ya vayamos viendo los conceptos en realidad, vamos a ver las diferencias entre el uno y el otro. Entonces eso ténganlo claro y reforcemos siempre lo que vayamos viendo más adelante. No está correcto el proceder de las personas. Miren lo que nos comenta Roberto. Acto inseguro. Este es un concepto muy técnico. Un acto inseguro es una situación netamente de peligro, lo que estamos viendo. Es un acto inseguro. También hay condiciones inseguras, pero ya lo vamos a ver más adelante. No es correcta, pues se pueden producir lesiones. Perfecto, es un concepto bien utilizado. Lesiones ponen riesgo de la salud y la vida. No es correcto, que puede ocasionar un accidente. Mal uso de las herramientas y exceso de confianza. Esto también es importante. Muchas de las veces pasa que a los trabajadores les podemos dar los mejores equipos de protección, las mejores condiciones de trabajo, pero no las utilizan. Y no las utilizan, ¿por qué? Porque suelen decir, no, yo ya trabajo 30 años como soldador y nunca me ha pasado nada. O he sido albañil durante 30 años y nunca me he caído, nunca he tenido un accidente. Entonces hay un exceso de confianza.
Una situación muy peligrosa, exceso de confianza a la hora de utilizar las herramientas de trabajo, que posteriormente puede ocasionar un peligro y atentar con la vida del trabajador. La irresponsabilidad de los trabajadores puede llevar a consecuencias fatales. Sí, es una situación irresponsable. Está bien dicho, es irresponsable. Falta de conocimiento en la utilización de las herramientas. Puede darse también esto. Esto también es una buena observación que nos hace Rommel. Porque yo también le pude haber puesto al trabajador, era su primer día. Dije, vaya y corte esta tabla porque estamos aquí justamente armando algo en el ámbito de la construcción. Parece que es algún ámbito de la construcción. Y si yo no le di la capacitación necesaria, si yo no sabía de que este trabajador no es, qué sé yo, carpintero y era soldador, entonces tiene que ver también la capacitación, la formación, el conocimiento en la utilización de las herramientas, del entorno de trabajo. En este caso de recurrir a un accidente, la empresa debe pagar algún seguro. Y vamos a ver el seguro de riesgos del trabajo. Capaz no hoy, pero el día de mañana sí lo veríamos. Porque tal vez no saben utilizar las herramientas, capacitación inexistente, lo que les acabé de mencionar. Problemas con la señal. Bien, veamos el concepto. ¿Qué es lo que nos dice el peligro? Peligro nos dice que es una fuente. Fuente quiere decir, por ejemplo, en un cuarto de máquinas, en ese que tiene un letrero enorme de no trespassing, no pasar, alta tensión. Esa es una fuente de peligro. La electricidad es una fuente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una fuente de peligro. Una situación potencial de daño, la que estamos viendo en la imagen. ¿Qué situación potencial de daño tenemos? Que esta cortadora le atraviese en la espalda al compañero. Entonces, eso es peligro. Peligro es la fuente netamente lo que nosotros podemos ver a lo lejos, decimos, ahí hay algo que me puede ocasionar un daño o una situación potencial de daño como en la imagen. ¿Qué nos puede ocasionar? ¿Qué? Lesiones o efectos negativos para la salud de las personas. Efectos negativos, ¿cuáles pueden ser? Una enfermedad profesional. Una lesión se presenta cuando se desencadena un accidente. El efecto negativo para la salud se puede presentar en una enfermedad porque esto es crónico, es con el paso del tiempo. Daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos. Daños al entorno del lugar de trabajo. ¿Qué tal si es que, a ver, qué sé yo, en una actividad de soldadura? Yo estoy realizando la actividad con mucha impericia, se puede decir, en la actividad. Pueden estar saliendo demasiadas chispas, yo no conozco bien del proceso de soldadura y se puede desencadenar un incendio. Entonces, la situación peligrosa no necesariamente me va a ocasionar daños a mí en mi salud. Sí lo puede hacer, pero también puede ocasionar daños al entorno de trabajo. Entonces, si se desencadena un incendio, si se incendia el taller de soldadura, ya el entorno de trabajo sucumbió ante esta situación potencial de peligro. Ámbar nos dice exactamente falta de inducción en el puesto de trabajo y evaluaciones pertinentes para las debidas medidas correctivas. Bien, muy bien sus conceptos. Bien, ahora veamos. Recuerdan que les mencionaba algo. Peligro y riesgo. Este concepto de riesgo es tomado o fue tomado del estándar OSHA, que ahora ya se transformó en la norma ISO 45001, que nos dice que el riesgo es la probabilidad que ocurra un accidente. Fácil de entenderlo, ¿no es cierto? El riesgo es, ¿cuán probable va a ser?
ve que ocurre un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Que me caiga desde el tercer piso, que me corte la mano con esta licuadora, no es licuadora, perdón, batidora industrial, y la severidad del mismo que puede causar daño. Esta parte, entendiendo la severidad es como la consecuencia. ¿Cuán grave va a ser el daño que yo me cause cuando ya se materialice esta situación de riesgo? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que ocurra el accidente y cuán grave va a ser para mí la lesión que me cause. Nótese la diferencia. Capaz ahorita va a ser muy complejo comprenderlo, pero como yo les digo, a medida que vayamos viendo las clases, vamos a entenderlo un poco mejor con los ejemplos que hagamos. Pero recuerden esto, peligro es diferente de riesgo. Riesgo es diferente de peligro. Factor de riesgo. ¿Qué creen ustedes que es un factor de riesgo? Veamos el concepto y después les pregunto a ustedes cómo lo entienden. El factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo, y nótese esto, ya para ir haciendo bien el concepto, que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Entonces, esta netamente es la diferencia. Y yo trato de hacerles ahora recontra más fácil, porque cuando yo estudiaba, se me hizo muy complejo entender la diferencia entre factor de riesgo y riesgo. Muchas de las veces nosotros lo confundimos. Lo confundimos con peligro, con riesgo y con factor de riesgo. Entonces, ahora, cuando ustedes se acuerden y les pregunten o hablen de riesgo, acuérdense de probabilidad por consecuencia. Probabilidad por consecuencia o probabilidad por severidad. Ese es el riesgo. ¿Cuán probable va a ser que pase el accidente y qué lesión me va a dejar? Y el factor de riesgo, en cambio, es todo lo que aumente la probabilidad, aumente para arriba cualquier rasgo, característica, exposición, cualquier situación que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Déjenme cerrar esto. A ver, Jim dice, allí el factor es sufrir de alguna lesión en sus manos que no previene por no usar guantes de seguridad. A ver, ayudémonos todos en este ejemplo que nos está poniendo Jim. Regresemos acá. ¿Cuál es el peligro aquí en esta imagen? ¿Cuál consideran ustedes que es el peligro que se puede visualizar en la imagen? A ver, Galo nos dice la batidora. Ese es el peligro. Otra compañera, Karina, nos dice el peligro es cortarse las manos. Peligro sería herirse. Usa las manos dentro de la máquina, que la persona se corte o pierda la mano con el equipo. La batidora. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Fractura en las manos. La fractura en las manos sería la lesión, no sería el peligro. Verán, antes de seguir viendo sus comentarios, volvamos acá al concepto. Peligro, recuerden esto. Como les digo, va a ser bien difícil que lo entendamos ahorita, pero lo vamos a ir reforzando a lo largo de las clases. Peligro es la fuente o situación potencial de daño. ¿Cuál es la situación potencial de daño aquí? Si yo no hubiera metido la mano aquí en la batidora, no deja de ser una situación peligrosa. Entonces, el peligro aquí es la batidora. Esta batidora que está aquí, recuerden el ejemplo que yo les hice de
del cuarto de máquinas, del cuarto eléctrico. El cuarto eléctrico está ahí. Es una situación potencial de peligro, pero yo al estar alejado no me pasa nada. Pasa lo mismo con la batidora. Yo tengo que usar la batidora, sí, pero es una situación potencial de peligro si yo no la uso bien. Ahora bien, trasladándolo esto, pero antes de eso veamos los demás conceptos. Peligro, introducir las manos. Ahí ya sería más un riesgo. Sacarse un dedo es la lesión. La fuente. La fuente es la batidora, como dice Roberto. Peligro es introducir las manos. Hágame acuerdo, Camila, mándeme luego este concepto cuando les haga otra pregunta. Peligro es introducir las manos. Ya les pregunto y me mande este concepto, Camila. Peligro, la batidora. El riesgo que sufra daños en sus manos. Esto está ya más orientado. Bien, Nelson. Peligro es la batidora. El riesgo va a ser que sufra un daño. ¿Cuán probable va a ser que ocurra un accidente? Al momento de hacer la acción de batir la mezcla, se podría hacer daño en las manos. Sí, pero no debería haber metido las manos. El factor de riesgo sería que el accidente que sufra un colaborador en relación al mal uso de la batidora dejase una incapacidad parcial o permanente. No es factor de riesgo ese concepto. Accidente que sufra. Este concepto es más de riesgo. Miren aquí justamente en la presentación que estamos ahorita. Probabilidad por consecuencia. Entonces, probabilidad es de que el trabajador se accidente y la consecuencia es de que le dé una incapacidad parcial o permanente. Entonces, este es el concepto más de riesgo, no de factor de riesgo. Introducir las manos es un acto inseguro. Sí. Riesgo es que se encienda cuando está haciendo mantenimiento o preparándola. Sí tiene parte. Es que aquí tampoco no es que sea muy gráfico, ¿no? Parece que sí está haciendo como una mezcla. No se sabe por qué le metió la mano. Pero bien, o sea, ya comprendimos al menos esta primera parte. La batidora es el peligro. Ahora bien, el concepto que nos dejaba la compañera, perdonarán, se me escapan los nombres, ya no estoy muy bueno para aprendérmelos. Ámbar. El concepto de riesgo, trasladándole al ejemplo de la batidora, riesgo es el accidente que puede sufrir la persona. Esta persona, al introducir sus manos aquí. Entonces, esta es la situación de riesgo. La probabilidad. ¿Cuán probable va a ser de que sea accidente? Sin saber ahorita muy bien cómo se analizan los conceptos, es una probabilidad muy alta. La severidad de capaz es una severidad media, una consecuencia media, porque no es que se va a morir, no es que va a quedar parapléjico. Lo más probable es que capaz que sí se lastime mucho la mano o se vuelve un dedo. Pero volarse un dedo no es una consecuencia alta, porque, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, o sea, la situación de riesgo tiene que ver ya con el trabajador expuesto a la situación del peligro. No tuvo la capacitación para utilizar la batidora. También puede ser, también puede tener que ver. Ahora, creo que era Camila, si no me equivoco. Camila, mándeme el concepto que me mandó hace un momento. Ese concepto tiene que ver con factor de riesgo. El concepto que envió Camila. Si es que todavía está en la sala y se acuerda para no buscarle. Mire. Introducir las manos, vamos nuevamente a analizarlo desde el principio.
Situación de peligro, la batidora. La batidora. Perdón el pulso del mouse, ¿no? El riesgo. El riesgo es de que este trabajador se accidente al meter las manos. Vamos acá rápidamente. Miren lo que decía factor de riesgo. ¿Qué es lo que aumenta la probabilidad de que este trabajador se accidente y se vuele un dedo? Si notan con la mano izquierda, este trabajador levantó la protección que tiene la batidora y metió la mano ahí. Entonces, esa situación aumentó la probabilidad. Porque él no debería haber metido la mano. La batidora funciona sin que metan las manos, sin que metamos las manos. Entonces, cualquier rasgo, característica o exposición, ¿qué exposición? ¿A qué está haciendo este trabajador en este momento? ¿Qué exposición? Va a aumentar la probabilidad de sufrir una lesión. Entonces, en este sentido, lo que nos mandaba en el concepto Camila, introducir las manos no es un peligro. Introducir las manos es un factor de riesgo. Introducir las manos es un factor de riesgo. Que no le hayan dado mantenimiento a la máquina es un factor de riesgo. Que no tenga capacitación el personal es un factor de riesgo. Que el piso esté mojado es un factor de riesgo. Que venga mi compañero y me empuje es un factor de riesgo. Entonces, todo lo que ayude a que yo me accidente, a que la situación potencial de peligro se materialice en un accidente va a ser un factor de riesgo. En este caso, los que podemos ver es de que yo al meter la mano tengo una exposición. Voy a aumentar mi probabilidad. ¿Cuán probable va a ser de que yo me accidente, que me vuele un dedo si yo no metía la mano? Muy baja, porque aquí hay una protección. Si yo no levanto la protección, ¿cuán probable va a ser de que yo me vuele un dedo? Bajísima, casi nula. Porque ¿cómo podría volarme yo un dedo? Metiendo así el dedito por la rendija. Recuerden que siempre vamos a reforzarlo más, ¿no? Pero este primer ejemplo estaría claro en las diferencias de estos tres conceptos: peligro, riesgo y factor de riesgo. Ya, Camila nos dice que sí. Los demás compañeros. No, claro que sí. O sea, siempre vamos a hacer muchos más ejemplos. A mí se me cortó la señal. Bueno, recuerden que la sesión está siendo grabada. Por WhatsApp les compartiremos luego la grabación para que la puedan repetir y la puedan visualizar nuevamente. El usuario dice más o menos, no sabría su nombre, más o menos, ¿qué sería lo que faltaría? Pero bueno, con todo, lo que nos mencionaba Leonor, y para hacer una revisión rápida nuevamente. Peligro es la batidora. El riesgo es la probabilidad de que este trabajador se accidente. Y el factor de riesgo, que es todo lo que va a aumentar esa probabilidad. Yo les decía, ¿qué va a aumentar la probabilidad? Que el trabajador levante la protección, que meta la mano, que no tenga capacitación, que venga un compañero y le empuje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que aumente la probabilidad de que este trabajador se accidente va a ser un factor de riesgo. El elevar de entrada esta protección es un factor de riesgo, porque si el trabajador no eleva la protección, ¿cuán probable va a ser de que él se accidente? Va a ser muy baja. Nicole, si tiene alguna duda específica, coméntenla.
Si no, como les digo, siempre vamos a hacer muchos más ejemplos de esto. Bien. Accidente de trabajo. Este concepto, igual, no les pido que se lo aprendan de memoria, pero sí tenemos que tenerlo muy presente. Vamos a ver ciertas condiciones que tienen que cumplirse para que el Estado ecuatoriano, la legislación nacional, determine como tal, como accidente de trabajo, el acontecido hacia un trabajador. Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto. Esto es una primera cláusula que tiene que cumplirse para ser accidente, pero esto en el ámbito de la seguridad. El accidente de trabajo siempre es imprevisto. Alguna vez a mí me preguntaron, ¿pero cómo va a ser imprevisto si nosotros hacemos identificación, evaluación, valoración de los riesgos? Es porque ya tenemos que preverlos. Entonces, lo que yo les decía es de que nosotros hacemos todo eso para evitar que se presenten los accidentes. Pero cuando se presente el accidente no sabemos cuándo, qué día y a qué hora. Entonces, lo importante es de que nunca se presente un accidente, que nunca pase. Ustedes han visto en algunas películas o en algunas series que dicen en empresas, ¿no? Que dice 180 días sin accidentes. Entonces, hay instituciones que sí llevan como que ese control, ¿no? 180, 181 días, 182 días sin accidentes. Cuando pasa algún accidente, vuelve el contador a cero. Un día sin accidentes, 2 días. Porque nosotros no podemos decir, listo, mañana Juanito Pérez se va a accidentar caminando por el taller de soldadura. No podemos saber. Entonces, un accidente de trabajo es imprevisto, es repentino. Ocasiona en el trabajador una lesión. Aquí en la imagen ustedes están viendo un trabajador que estaba realizando un trabajo en altura. Algo le pasó y se está cayendo. Cuando él se caiga, ¿qué le va a producir? Una lesión, una perturbación funcional. Esta lesión que va a sufrir el trabajador tiene que ser con ocasión o por consecuencia del trabajo. Tiene que ser por ocasión o consecuencia del trabajo. Si yo me accidento haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la actividad para la que me contrataron, no es un accidente de trabajo. Se registrará como accidente de trabajo cuando tal lesión, la lesión que se va a presentar a este trabajador, o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más jornadas laborales. Esta última parte del concepto es netamente en la legislación nacional del Ministerio del Trabajo. Esto está en el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, pero es generalizado. Fue tomado de ahí. En el concepto de accidente de trabajo que ustedes puedan revisar en legislación extranjera, en libros, en el Google, que ahora es muy fácil encontrar mucha información ahí, van a encontrar que accidente de trabajo es todo suceso imprevisto, repentino, que nos provoca una lesión y que tiene que ser por consecuencia del trabajo. Suele decirse también el trabajo por cuenta ajena. Recuerden lo que yo les mencionaba al inicio de la clase. Yo tengo que trabajar para alguien para que sea una relación laboral, una relación de trabajo. Si yo me accidento en mi propio negocio, no se puede considerar accidente de trabajo. Tiene que ser por cuenta ajena. Y en la última parte del concepto, aquí en Ecuador, se tiene que haber la pérdida de una o más jornadas laborales. Si yo me accidento hoy, tienen que darme reposo médico al menos hasta mañana. O darme 3 días, 5 días, un mes, 6 meses, etc. Para determinarse como accidente de trabajo. Si no me dan, si es que yo me caigo, me revisa el médico y me pone un curita y me manda a seguir trabajando, no puedo reportarlo como accidente de trabajo, porque no hubo la pérdida de una jornada o más jornadas laborales.
A ver, Rommel dice, esto quiere decir que si el descanso médico es menor a 8 horas es un incidente. No. A ver, pregunta general. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el concepto de incidente? ¿Tienen una idea de qué es el incidente y cuál es el accidente? ¿En qué se diferencia el uno del otro? Incidente no es cuando se repite, no. Incidente es una lesión leve, no. En sí queda incapacitado, no. No. Perfecto. Por aquí puede ser. Lo que nos dice Denise. El incidente estuvo a punto de ocurrir, pero no pasó. Es una parte del concepto, pero nos falta algo más. El incidente no pasa del susto. Puede ser también. Interrumpe el proceso. ¿Puede o no causar daño? No. El accidente es un acontecimiento no deseado producido de manera repentina. Perfecto. Un incidente es un suceso que ocurre en el trabajo que puede o no ocasionar algún daño. No. Es cuando hay reincidencias de peligros. Incidente puede ser algo que provoque el accidente. Si no produce incapacidad. Tiene que ver. El incidente no causa daños. Perfecto. Genera daños. Es un evento no deseado que no causa lesión. Este concepto de José está un poco más completo. Incidente es un evento no deseado que no causa lesión. A ver, regresemos acá. Gracias por su participación. Miren, el accidente de trabajo es un suceso imprevisto, es repentino, tiene que ser por consecuencia del trabajo y nos causa una lesión. Muchas de las veces confundimos los conceptos con el tema del incidente. No sé por qué, capaz que muy generalizadamente los asociamos con muchos de los conceptos que ustedes me compartieron, ¿no? Pero a ver, la diferencia clara y grande es de que el suceso que desencadena el accidente es el mismo en el caso del incidente. Para hacerle un poco más gráfico acá. Aquí hay un peligro, hay una situación potencial de riesgo. En el momento que este trabajador se huele un dedo o se corte la mano, se considera accidente. Si es que este trabajador, al meter ya la mano y, por ejemplo, esta protección se cae, digamos, y le deja atrapado la mano un rato, y ahí forcejea y le levanta y saca la mano. Eso se podría llamar un incidente. Los incidentes de trabajo se generan exactamente como un accidente, pero lo único que los diferencia es de que en el incidente no hay lesión. Un ejemplo que yo les suelo poner, que capaz es más gráfico. Si yo soy el supervisor de una obra de construcción, voy caminando por la planta baja con el maestro mayor de la obra. Entonces yo voy caminando, voy supervisando, voy viendo de que todas las actividades se estén desempeñando de adecuada manera. Y 1 metro más adelante mío cae un martillo de un trabajador que estaba realizando una colocación de un vidrio arriba en el 3er piso. Ese evento, esa situación, es considerada un incidente de trabajo. ¿Por qué se considera incidente de trabajo? Porque la situación que desencadenó, la situación potencial,
de que se ocurra como accidente es la misma. Si es que yo daba un segundo más rápido el paso adelante, me caía el martillo en la cabeza y me lesionaba, me abría el cráneo y me mandaba al hospital. Como yo no di un paso adelante, un segundo tarde, el martillo cayó al frente mío y no me lesionó. En los dos casos se tiene que realizar una investigación. La investigación de accidentes de trabajo igualmente lo vamos a revisar. ¿Por qué yo les hago esta aclaración? Porque muchas de las veces en las empresas o los trabajadores solemos decir, bueno, como no pasó nada, listo, no pasó nada. Pero se desencadenó el suceso. Algo tuvo que ocurrir con el trabajador. ¿Por qué dejó caer el martillo? No se colocó bien en estos cinturones que tienen para colocar las herramientas. No tenía que estar realizando actividades en ese momento sabiendo que habían transeúntes por la planta baja. No habían mallas de protección que imposibiliten la caída de herramientas. Un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Realizando la investigación. Si no investigamos los incidentes, tarde o temprano se van a materializar como accidentes. Entonces, la diferencia grande en el concepto es de que son exactamente lo mismo, pero el incidente es la antesala del accidente. ¿Antesala por qué? Porque esta vez me salvé, pero la próxima no me voy a salvar. El incidente es cuando algo pasa sin voluntad propia. En este caso, nadie desea accidentarse, entonces ninguno de los eventos pasa por voluntad propia. Ya les aclaré un poquito más cómo es el concepto. En el caso de sufrir accidente dentro del área de trabajo, realizando tareas distintas al contrato. Ejemplo, si soy laboratorista, pero me mandan a mezclar químicos y sufro un accidente causado daño corporal, ¿no es considerado accidente? Sí es considerado accidente por una sola cosita que está aquí en su concepto. Esto. Pero me mandan a mezclar. Yo no me mandé solo, ¿no es cierto? No es que yo dije, hoy amanecí con ganas de ir a mezclar los químicos y dejé mi puesto de trabajo abandonado y me fui a mezclarlos. No. Vino mi jefe y me dijo, por favor, Daniel, ándate a mezclar los químicos. Yo dije, bueno, jefe, ahorita mismo. Y fui y me accidenté. Entonces, como es un trabajo por consecuencia del trabajo por cuenta ajena, ya vamos a ver en el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, del IES, a qué conceptos nomás se les toma como accidente de trabajo. Este es uno de ellos, porque estoy ejecutando actividades a favor de la empresa. Me mandaron a cumplir esas actividades. Incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas exactamente, como nos dice la compañera Melanie, que no se ve el nombre. El incidente es una alerta que se debe atender. Perfecto, así es. Lesión. El concepto de lesión creo que es relativamente sencillo de comprenderlo. Una lesión es el daño que yo me haya hecho a consecuencia del accidente o de una enfermedad profesional. Bien, enfermedad profesional. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el tema del accidente de trabajo. La enfermedad profesional es una afección crónica. Miren aquí en la imagen. Yo sujetándome la espalda, digo, chuta, cómo me duele la espalda. Listo, voy al día siguiente a mi puesto de trabajo, regreso en la noche. Ay, cómo me duele la espalda. Yo no estoy enfermo, si se puede decir. No se me presenta enseguida. Es algo crónico. Hasta que yo en algún momento ya no me pueda levantar y tenga que ir al hospital. Y ya me digan, sabe que usted tiene una escoliosis por la mala postura, tiene una hernia por levantar muy mal las cargas que tiene en su trabajo. A ver, afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión.
Esto cuando revisemos el módulo de enfermedades profesionales, vamos a saber cómo se califican las enfermedades, porque yo tampoco puedo ir a reportar que tengo una hernia discal si mi trabajo en realidad no tiene nada que ver con cargar bultos. Entonces tiene que tener relación causada de manera directa por el ejercicio de mi trabajo y como resultado de la exposición a factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo en este ejemplo que yo les digo? Si yo cargo bultos, el factor de riesgo, ¿cuál va a ser? Que yo no tenga, qué sé yo, un cinturón, un arnés, una carretilla que me ayude a transportar las cargas, que lo haga de mala manera, que no tenga la capacitación adecuada, que no tenga el equipo de protección idóneo. Recuerden que ya vimos el concepto de factor de riesgo. Todo lo que va a aumentar la probabilidad de que se ocasione un accidente o una enfermedad profesional. Y por último, la enfermedad profesional puede o no producir incapacidad laboral. Si a mí ya me detectan una enfermedad profesional, me califican una enfermedad profesional, no necesariamente es que me dicen, usted tiene la enfermedad profesional, ya vaya, descanse a su casa. Puede ser de que es la enfermedad, listo, vive conmigo. Y yo puedo seguir desempeñándome tal cual como lo he venido haciendo. Entonces no tengo ningún tipo de incapacidad. Entonces, la enfermedad profesional es crónico, no es inmediato. Tiene que ser por consecuencia de las actividades para las cuales yo estoy contratado. Y produce o no produce incapacidad laboral. El concepto de promoción de salud en el trabajo. Aquí se incluye la realización de una serie de políticas y actividades en los lugares de trabajo. ¿Cómo se hace la promoción de salud? Con estas actividades. ¿Cuáles son las más conocidas y más comunes? Las pausas activas. Miren aquí. Esta pausa activa está realizada con todo el equipo de trabajo. Esta imagen fue tomada en una de las plataformas gubernamentales, son servidores públicos. ¿Qué es lo que se gana con esto? De que los trabajadores se distiendan, que lleven mejor su relación con sus compañeros, que se rían, que elonguen sus músculos, que se distraigan por un momento. Entonces, ¿qué es lo que se gana con esto? Mejorar la productividad de los trabajadores. Un trabajador que se siente a gusto en su trabajo, que se siente saludable, que se siente feliz, siempre va a producir mejor que alguien que se siente presionado, que se siente acosado, que no está contento con las actividades que está desarrollando. El concepto de prevención. Todo lo que nosotros estamos viendo, todos los conceptos que estamos analizando y las actividades que se desempeñan, las que se desarrollan, son orientadas a esto, a prevenir, a adoptar medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias, sean físicas, mentales y sensoriales. Cualquier tipo de deficiencia, cualquier tipo de afectación a la salud que pueda tener el trabajador y que nosotros podamos prevenirla con cualquiera de estas medidas, ahí es que estamos haciendo un buen trabajo. La vigilancia de salud en el trabajo. Este es uno de los instrumentos que utiliza la medicina del trabajo. La medicina del trabajo es una de las disciplinas de la seguridad industrial, lo que yo les había mencionado, que es una actividad multidisciplinaria. Multidisciplinaria, ¿por qué? Porque habla de seguridad industrial, de higiene industrial, de ergonomía, de riesgos psicosociales y también de la medicina del trabajo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora. En el último módulo vamos a hacer mucho más hincapié en
en estos conceptos, esto es más orientado al ámbito, ¿qué se puede decir? De las unidades médicas que se tienen que tener en las instituciones, en las empresas. Bien, eso con los conceptos. Son unos conceptos básicos de todo lo que vamos a estar revisando a lo largo de la capacitación. Y ahora bien, ya para ir asentándonos un poco más en el marco legal de salud en el trabajo, vamos a ver los requisitos legales, qué es lo que nosotros tenemos que cumplir respecto a la legislación nacional. Hemos utilizado la pirámide de Kelsen, que es para dar una jerarquización de las normas a las que tenemos que cumplir. Tenemos la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales, las leyes nacionales, los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales. Como ustedes pueden ver, en el tope de la pirámide tenemos la Constitución. Ninguna normativa legal, ningún marco legal puede estar por encima de lo que dice la Constitución. Mañana se pueden expedir leyes, normas, etcétera. Si es que están en contraposición de lo que manda la Constitución, no serían válidas. Lo que dice la Constitución es lo que prevalece por sobre la demás normativa legal. Después tenemos los tratados y convenios internacionales. Uno de estos convenios, que es en donde se basa la mayor parte de la legislación nacional y en donde está establecido la mayor cantidad de aspectos que se tienen que cumplir en el ámbito laboral, es el instrumento andino firmado por los países miembros, en este caso que también somos parte Ecuador en el instrumento andino. Nosotros ahí tenemos todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de la región y que es un convenio aceptado, adoptado por el país, entonces también es de estricto cumplimiento. Después tenemos las leyes nacionales, que como sabemos son expedidas, emitidas por la Asamblea Nacional. Los decretos ejecutivos, que son los emitidos por el presidente de la República. Los acuerdos ministeriales, que son emitidos, como su nombre lo dice, por los ministros de Estado, dependiendo la cartera. En este caso, nosotros tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo. Ellos han emitido acuerdos ministeriales que tienen que ver con el ámbito de la salud ocupacional y prevención de riesgos laborales. En la Constitución nosotros tenemos dos artículos importantes. El primero de ellos, el artículo 326, en el numeral 5, nos menciona justamente lo que yo les decía al inicio de la clase, lo relacionado al concepto de salud. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades en un ambiente adecuado que garantice la salud. ¿La salud en qué sentido? Bienestar completo, físico, mental, social, emocional, espiritual. Y el artículo 361 que nos habla de que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, será responsable de formular la Política Nacional de Salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. En este sentido, las entidades del sector, que son las que tienen competencia en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, tenemos el IES, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo.
El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, la decisión 584. Este instrumento andino, como yo les mencionaba, firmado por los países miembros, tiene el propósito de adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo, así como elevar el nivel de protección de la integridad física y mental de los trabajadores. Este instrumento andino contiene 7 capítulos. Estos 7 capítulos están relacionados justamente en la implementación de una política de prevención de riesgos, la gestión de los riesgos, los derechos y obligaciones de trabajadores, las sanciones y el Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Este instrumento andino tiene un reglamento para aplicación en el que aquí tenemos 4 capítulos en los que ya se nos va a facilitar los criterios técnicos. En el instrumento nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En el reglamento ya nos va orientando el cómo hacerlo. El cómo hacerlo, que es lo que vamos a revisar muy seguramente el día de mañana. La gestión de la seguridad y salud, la gestión administrativa, técnica del talento humano, los procesos básicos, las medidas de protección, las responsabilidades y sanciones. Entonces, como ustedes pueden ver, en la legislación nacional sí adoptamos, sí hemos adaptado todo el ámbito de este convenio internacional a la protección de los trabajadores en los centros de trabajo. Tenemos el Código de Trabajo que está como en el ámbito de una ley nacional. Aquí en el Código de Trabajo tenemos los artículos relacionados a la salud, el artículo 38, el 42, el 45, el 141, y un capítulo completo, que es el número 4, que habla netamente de los riesgos del trabajo. En el Código de Trabajo, aquí se especifica los preceptos para regular las relaciones laborales que se tiene entre los empresarios y los empleados. Igualmente, las normas relativas a proteger a los trabajadores y las obligaciones que también tienen los mismos. Como yo les decía, al dar derechos también se tienen obligaciones de parte y parte. Tenemos también la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público de la República del Ecuador, que nos habla en el artículo 23, algo similar al artículo 323 que teníamos de la Constitución, el desarrollar las actividades en un entorno adecuado. El reglamento de la LOSEP nos habla en el artículo 228 de que las instituciones, en este caso públicas, asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, que garantice que, nótese nuevamente, la salud ocupacional, comprendida esta como la protección y el mejoramiento de ¿qué? Salud física, mental, social y espiritual, que es el concepto de salud, pero ya más desarrollado. En el artículo 229 habla del plan de salud ocupacional, que nos dice que tiene que ser implementado y que tiene que ser conformado de manera multidisciplinaria. ¿Con cuáles disciplinas? Seguridad industrial o seguridad ocupacional, higiene ocupacional, medicina del trabajo y bienestar social. El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, el Decreto Ejecutivo 2393, nos habla en su estructura general, en 7 capítulos. Aquí nos habla de la conformación de los comités de seguridad, las unidades de seguridad, los servicios médicos de la empresa, y de ahí netamente cómo se tiene que adoptar las medidas preventivas con el fin de disminuir los riesgos de trabajo con la aplicación de protecciones colectivas, protecciones personales, incentivos, condiciones mejoradas de los centros de trabajo y demás.
En el reglamento de los servicios médicos de las empresas, aquí nos habla netamente de lo que yo les mencionaba, de cómo se tiene que cumplir con el apartado de tener un centro médico en los centros de trabajo. En el capítulo 1 nos habla que el servicio médico de la empresa se basará en la aplicación práctica y efectiva de la medicina laboral, que lo vamos a ver en el último capítulo. En este reglamento, de igual manera, nos habla que los servicios médicos en la empresa tienen que estar precedidos por un médico general, que tiene que haber el personal de enfermería que tiene que trabajar a tiempo completo, cubriendo todos los turnos de trabajo en la empresa, que estos servicios médicos en la empresa, a más el médico de cumplir las actividades netamente de, ¿qué se puede decir?, de curación, de sanación de los accidentados o de los trabajadores enfermos, tienen la obligación de fomentar, de educar a los trabajadores en temas de higiene, de salud y seguridad. No es solamente de que el médico tiene que estar en su puesto de trabajo y esperar a que alguien venga accidentado o enfermo. Tiene que fomentar todo el ámbito de la medicina del trabajo. Este médico que esté a cargo igualmente tiene la obligación de llevar el archivo clínico estadístico, ficha médica de inicio, periódica, de reintegro, de salida, historia clínica única, todo lo relacionado a la salud de los trabajadores, partes de la institución o de la empresa. Y aquí les he dejado denotando algunos otros acuerdos ministeriales que están expedidos y que tienen que ver con cada uno de los sectores. En este caso, se expiden en su mayoría en las actividades o en los sectores que son considerados de alto riesgo. Considerados de alto riesgo es construcción, instalaciones eléctricas, ámbito minero, y muchos más que igualmente los vamos a ver en la siguiente clase. También está incluido ahí trabajos en espacios confinados, el sector agrícola y demás, ¿no? ¿A partir de cuántos trabajadores se debe implementar un centro médico? En la legislación dice que tiene que implementarse un centro médico de planta a partir de los 100 trabajadores, pero centro médico con lo que decía médico y enfermeras. Y igualmente les estoy hablando de memoria, hay una cláusula que cuando hay centros de trabajo con más de 50 trabajadores, se tiene que tener personal médico y también se puede cumplir el apartado del centro médico uniéndose con algunas otras empresas del sector. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre ahorita en Tabacundo, que ahí hay muchas empresas florícolas. Entonces, si es que en alguna empresa de estas florícolas tienen 60 trabajadores y en la de su vecino de al lado tienen 60, entre los dos pueden constituir un centro médico que les pueda atender a los dos. Sí tenemos un apartado más adelante para revisar esos cumplimientos que se tienen que dar. Bien, por último, aquí ya tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos menciona la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo número 3 que habla de la salud y el bienestar, el ámbito de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Y el objetivo 8, el trabajo decente. El trabajo decente que nosotros podamos desempeñar las actividades en un entorno adecuado. Bien, aquí hay una actividad que es como de refuerzo con las personas que hayan completado el formulario de inscripción. El día de mañana les haremos llegar un usuario y una contraseña y el enlace para que se puedan conectar a la plataforma virtual, en donde ustedes pueden cumplir algunas actividades que son extras, además de las que vamos a estar viendo durante la capacitación, si se puede decir,
presencial que vamos a tener desde las 8 de la noche en estos días. Pueden igualmente ver las grabaciones de las clases cuando no puedan asistir, pero estos accesos ya les daríamos para el día de mañana. Con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. Podríamos dar un espacio para preguntas, a ver si es que ha quedado todo claro en los aspectos que hemos revisado el día de hoy. A ver, Karina dice, ¿usted considera que existe alguna forma de llegar a tener un 0% de accidentabilidad laboral en una empresa? Yo consideraría que sí, o sea, eso es lo que se busca. Ahora, de que llegue a pasar, depende de muchos factores. Miren, en el ámbito de la seguridad ocupacional, de la prevención de riesgos, hay un concepto que no recuerdo bien dónde lo escuché, dónde lo mencionaron, pero lo voy a comentar. Nosotros tenemos que adecuar, que adaptar un centro de trabajo para que hasta un niño de 5 años pueda transitar por el mismo sin que se accidente. Entonces, ustedes háganse en esta idea. En cualquier entorno de trabajo, administrativo, eléctrico, de construcción, un niño de 5 años, de 6 años, un niño de 10 años, un trabajador novato, un visitante, cualquier persona debería poder transitar por el centro de trabajo sin que se accidente, sin conocer los procedimientos, sin conocer absolutamente nada. Deberíamos estar en las condiciones de adaptar los centros de trabajo para que no pasen los accidentes. Pero ya depende el realizar. Ojo con algo. Lo que nosotros estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo tiene que ver con un sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como cualquier otro sistema de gestión, sea de calidad, sea ambiental, de seguridad, de la información, de riesgos en sí, de todas las normas que hay. Un sistema de gestión requiere de un proceso que no es que se implementa de la noche a la mañana y sí requiere de muchos recursos. Entonces, si no hay el compromiso para implementarlo, no va a funcionar nunca. Si es que hay el compromiso y hay los recursos, lo más probable es de que algún día sí lleguemos a alcanzar que nunca más vuelva a pasar ningún accidente en ninguna institución. A ver, Estefanía dice, cada que se desee participar, ¿se puede encender el micrófono o solo participamos por el chat? No. Ustedes pueden levantar la mano para hacer alguna pausa, así como la que estamos haciendo ahorita, para darles la palabra, porque si le habilitan el micrófono, se pierde como que el hilo de la conversación, porque por el chat sí les puedo leer cuando haga alguna pausa. Ahorita Rommel había levantado la mano. Sí está para que pueda activar su micrófono y le puedo escuchar a Rommel. Bueno, hasta que se anima a activarlo. Carolina nos manda una pregunta. Creo que se le vino por mensaje directo. Se considera, perdón, accidente laboral si el trabajador estuvo realizando una actividad para la cual no fue contratado, pero se produce durante la jornada laboral. Depende. Otra compañera ya nos mandó esta pregunta y yo le decía de que si es que a mí me mandan a hacer esa actividad, sí se considera accidente de trabajo. Si yo cogí por mi cuenta y me deslindé de mis actividades para hacer otra cosa y ahí me accidenté, ahí ya no se considera accidente de trabajo. Ya nos dice, felicitaciones, una buena introducción y desarrollo de este primer módulo, muy nutritivo, muchas gracias.
En el caso de pasantes en empresas públicas tienen diferentes derechos respecto a accidentes laborales. A ver, esta es buena pregunta. Y para no irme mucho al ámbito legal, porque como comprenderán, ese no es mi fuerte. En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo no hay diferenciación de los jefes con los pasantes, con los practicantes, con los supervisores y demás. Toda persona que acceda al centro de trabajo y esté cumpliendo actividades tiene derechos y obligaciones. Ahora, en el ámbito legal, en el tema de los pasantes, como les digo, ese no es mi fuerte. No quisiera equivocarme en decirles sí, se aplica tal artículo cuando ellos se accidenten. No les sabría decir. No me permite el audio. Sí está para permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Pruébele ahí, por favor. Sí, correcto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Cuéntenos, Rommel. Sí, tenía una consulta, no me quedó muy claro. En la parte que estábamos hablando que el accidente es considerado accidente de trabajo pasado la jornada laboral de descanso médico. O sea, estamos hablando de las 8 horas. Ejemplo, si tengo un descanso de 6 horas, de 5 horas, ¿qué viene a ser eso? A ver, yo no les mencionaba justamente de 8 horas ni de 6 horas. Tratando de plasmarle en su caso, lo que nos dice en la legislación ecuatoriana, por eso les hacía yo el énfasis, porque en la legislación internacional, accidente de trabajo se considera el evento imprevisto, repentino, con ocasión o consecuencia del trabajo, que nos provoca una lesión. Ese es el concepto de accidente. En la legislación ecuatoriana nos dice que tiene que haber la pérdida de una jornada de trabajo. Jornada de trabajo, entiéndase, puede ser, por ejemplo, a los médicos o a las enfermeras, que pueden tener jornadas de 12 horas, operarios de fábricas, jornadas de 12 horas, o jornadas de 8 horas, o jornadas de medio tiempo. Si yo pierdo una jornada de trabajo, ahí sí se puede considerar accidente de trabajo en el ámbito de la legislación nacional. Ahora, si es que pasa, por ejemplo, yo estoy, como les decía, si yo estoy transitando por la construcción y me tropiezo y me caigo y me lesiono, me duele la rodilla, me lastimé, se me rompió el pantalón, me lastimé la rodilla, pero ya fui al centro médico, me limpiaron, me pusieron un curita y listo. Ese accidente no da para yo perder una jornada de trabajo. Es un accidente, se puede decir, leve. En la legislación nacional no puedo reportarlo como accidente de trabajo, porque no hay la pérdida de una jornada de trabajo. En la legislación internacional sí se considera accidente de trabajo porque pasó en el ámbito laboral. Hubo una lesión y fue imprevisto, pero en el ámbito nacional no. Correcto, muchas gracias. Listo. A ver, en el caso de actividades grupales, la integración, para el caso de personas tipo autistas o de plano que no se sienten cómodos en esas situaciones, si se les obliga, se puede considerar como atentar la salud mental o social. O sea, yo creo que a cualquier persona que se le obligue a hacer cosas que no quiere, me estarían atentando, ¿no? Pero depende qué actividad sea. Usted dice una actividad como de integración. Yo creo que en ningún lado nos obligarían o deberían obligarnos, ¿no?, a participar en actividades que no queramos. Y de ahí sí, como les digo, ya para el tema, en el caso específico que dice de personas autistas, no quisiera equivocarme diciéndole no sabe qué es, se tiene que cumplir con tal o cual legislación. Orientándonos a lo que estamos viendo en el ámbito de prevención de riesgos, yo tengo que adaptar el puesto de trabajo para que todos se sientan, ¿cómo se puede decir?, en un estado de bienestar completo, que se desenvuelvan sus actividades en un ambiente laboral adecuado.
Diana nos dice, me gustaría saber si las diapositivas serán compartidas. Sí, lo que les mencionaba. El día de mañana les haremos llegar un usuario, una contraseña para que accedan a nuestra plataforma virtual. Ahí podrán ver nuevamente la repetición de la clase si gustan verla y también los documentos que tenemos y además los documentos de legislación que les puede ser de mucha utilidad. Bien, listo. No sé si es que tenemos más dudas o si no ya le daría paso al compañero Christopher para dar por terminada la sesión de hoy. Bueno, gracias, economista Daniel Guerrón, director general de Sempro, capacitadora del Pacífico. Les recordamos dar like, seguir nuestra página de Facebook. Hemos concluido de manera muy satisfactoria y agradecemos su participación y asistencia a la clase magistral del curso Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos Laborales y Gestión de Riesgos en los sectores industrial y construcción. Les recordamos que tenemos dos opciones de certificados por 2 certificados por $39.99 y 3 certificados por $49.99. Estamos avalados por el Ministerio de Trabajo, Conecta Américas y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC. Les recordamos de igual manera que aplica el 10% de descuento para pagos antes del 5 de abril. Después de esta fecha, el valor sería el pago normal. Les invitamos nuevamente a darnos like y seguir en nuestra página de Facebook. Si existen algunas dudas adicionales, pues estamos gustosos de atenderles. Muy buenas noches. Listo. Que pasen bien. Hasta mañana. Les dejé el enlace, las personas que, si es que hay alguna persona que no esté registrada, que lo pueda hacer en el formulario. Y nos veríamos el día de mañana. Que pasen bien. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Si no están registrados, regístrense. Hasta mañana.